Hola, la paz de Dios sea con todos aquellos mis hermanos en la fe. Quiero compartir con ustedes enseñanza de la Escritura. Y bueno, comienzo de esta manera, ya yendo al grano, como una pregunta. ¿Sabían ustedes que antes que Cristo viniera a la tierra, como se conoce su primera venida, en su forma humana, la encarnación, se había profetizado e incluso escrito no solamente de dónde nacería, de dónde vendría, que es Belén y Judá, de la tribu de Judá, sino también que se profetizó y se escribió que él se iría y que volvería. Es decir, se profetizó de dos venidas. Incluso se profetizó de su partida. Es impresionante que eso se haya profetizado. Pero bueno, voy a ir a la escritura directamente y les voy a dar el pasaje. Está en Miquea, capítulo 5, del verso 2 al... Lo voy a leer hasta el verso 4. Dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En el original, bueno, lo que llamamos original, que sería el hebreo en este caso, se dice, en vez de Señor, se dice gobernador, gobernante. Entonces, viene siendo como un rey, que es quien gobierna en sí, es un rey. Pero bueno, sigue diciendo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque en el original hebreo no dice así, no dice así de esta manera. Aquí dice, y sus salidas, esto es Reina Valera 1960. Revisé dos versiones más. La Dios habla hoy, es, a mí no, yo la descarto. A mí está mala. No es una buena versión de la Biblia, no es una buena versión. Y otra que sí está bastante buena, pero yo me quedo con Reina Valera. Y bueno, y puedes coger la nueva traducción viviente, que es de la otra que hablo, la otra traducción que revisé. Y está bastante aceptable. Puedes incluso tomar esa como principal y por supuesto chequearla o verificarla con el hebreo. Hay una página que se llama Logos Calogos y ahí puedes verificar el hebreo y también incluso lo que se escribió en arameo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por supuesto en griego. Entonces seguimos. El paréntesis que lo que voy a hablar cuando dije que voy a abrir paréntesis en esto, en esta parte de este versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas, es que en el hebreo no dice y sus salidas, no dice sus salidas, porque cualquiera no, algunas personas pueden pensar o interpretar de la siguiente manera: y sus salidas son desde el principio. Entonces eso quiere decir que el ángel de Jehová, empiezan a unir cosas y entonces se enredan y de ahí sale una falsa doctrina, literalmente una falsa enseñanza, una falsa creencia. Empiezan a unir cosas que no están bien. Piensan que Jesús vino en forma de era ese ángel de Jehová, o que sus salidas, habla de salidas. Y por supuesto, yo por lo menos creo de que Jesús, antes de venir a esta tierra, estuvo con su Padre en el cielo de Dios, por supuesto. Entonces, en el original hebreo, lo que habla en vez de salidas es, se traduce en el interlineal como orígenes, su origen, ¿ves? Su origen, que se cree que Jesús siempre existió, igual que el Padre, que no tuvo una creación, no es parte de la creación de Dios, sino que siempre ha existido en su naturaleza divina, ¿ves? Por supuesto, en su naturaleza humana, por supuesto que es una creación como igual que todos nosotros, porque participa de esta creación, ¿ves? Al ser humano, incluso de la próxima creación, de la cual ya él participó,
Jesús, que es ese nuevo cuerpo al cual del cual participaremos los creyentes en algún momento futuro. Entonces sus orígenes son desde el principio. La Nueva Traducción Viviente, pueden revisarla, que lo traduce bastante bien. No digo que bien completamente, pero sí bastante bien. Dice sus orígenes, así lo dice la Nueva Traducción Viviente, sus orígenes, algo así son porque no la tengo aquí ahora, la tengo en la casa. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad, algo así. Pero bueno, el sentido que tiene, voy a hablar más o menos del sentido de lo que habla el hebreo. El hebreo lo que dice es: sus orígenes son desde antes, desde los días de la eternidad. Eso está impresionante porque antes de los días de eternidad, eso está tremendo. Lo que pasa es que, ¿cómo se diría o se escribiría en palabras, ya sea escrito o dicho? Jesús no ve esto, pero sin decir orígenes, ¿entiendes? Porque origen da a un comienzo, ¿entiendes? Pero si decimos que Jesús no tuvo comienzo, ¿cómo lo decimos? Bueno, espero que me entiendan. Entonces seguimos. Aquí está hablando, por supuesto, de que no sería una persona humana, aunque vino en forma de hombre, por supuesto, eso está claro. Yo no estoy negando su humanidad, o que vino en carne, yo no estoy negando eso. Pero aquí se está hablando de que no sería, por ejemplo, uno de los macabeos, ¿me entiendes? O una persona como nosotros, ¿me entiendes? Sino que sería una persona diferente, como él lo es. Que vino y es hijo del Padre, de Dios. Eso, ninguno de nosotros somos hijos de Dios como lo es Él. Pero bueno, entonces, seguimos. El versículo 3 dice: pero los dejará. Fíjate que está hablando de su primera venida en el versículo 2. Y en el versículo 3 dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Es impresionante como dice que Jesús los dejará. Es decir, partirá de esta tierra. Él vendrá. Eso así mismo aconteció. Él vino, murió, resucitó y los dejó. Porque los dejó, literalmente. No los abandonó, los dejó. Son dos cosas diferentes. Los dejó y no los dejó solo. También porque dejó el Espíritu Santo. Pero bueno, pero aquí está diciendo antes que Cristo viniera por primera vez, que Él, lo que aconteció, simplemente o sencillamente, mejor dicho, vino, se encarnó, murió, resucitó y ascendió a la vista de varios discípulos. Y bueno, cumpliendo esa profecía, que los dejará, que los dejaría, mejor dicho. Entonces, versículo 3 dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Para mí, puedo estar equivocado, pero hasta ahora, en lo que pensé cuando dice los dejará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, cuando tú miras en el capítulo 12, si no me equivoco, pueden verificarlo, el capítulo 12 de Apocalipsis, te habla de una mujer que tiene 2 estrellas, apareció una señal en el cielo, así habla Juan, y una mujer con una corona, con 12 diademas, algo así. Pero bueno, yo creo que esa es Israel, representa a Israel. Pero bueno, una mujer que dio a luz. Pero fíjate que Juan, hay algunas cosas que se interpretan en tiempo pasado. Cuando Juan escribió eso, incluso lo vio. Juan no vio algo del pasado. Juan está hablando algo profético, futuro. Profético es futuro. Pero bueno, algunas personas lo interpretan incorrectamente, incluso que el que nació, ese hijo varón, fue Jesús. Pero Juan está viendo algo futuro. Incluso más abajo se da una guerra, no sé si se puede decir cósmica, una guerra celestial entre Satanás y sus ángeles con Miguel y ángeles de Dios. Entre esos dos grupos, y Satanás expulsado a la tierra. Eso no se ha dado
Eso es profético, pero algunas personas quizás interpretan eso como la supuesta rebelión en la antigüedad de Satanás cuando se rebeló contra Dios, supuestamente. Eh, entonces, incluso eso arrastró, que está hablando simbólicamente, te está mencionando la misma guerra, antes de hablarte específicamente la guerra, te está hablando simbólicamente que el dragón que te dice después que es Satanás, que representa a Satanás, arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles y los arrojó a la tierra. Claramente te está hablando de lo que después Juan te está dando la interpretación, porque Juan después está diciendo que habrá una guerra y que esos ángeles de Satanás fueron arrojados a la tierra y no se halló lugar más para ellos en el cielo. Ellos están en el cielo, pero bueno, sigamos adelante. Entonces, yo interpreto, por supuesto puedo estar equivocado, pero bueno, fue lo que yo pensé. Puedo estar equivocado, lo vuelvo a decir. Que cuando se dice hasta que Jesús estará en el cielo, porque cuando Él los dejó, fue a un lugar. Y entonces ese lugar es el cielo donde Dios está. Entonces, los dejará, estará en el cielo hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Para mí, lo que yo pensé, lo vuelvo a decir, tiene que ver con Apocalipsis 12, que es esa mujer que da a luz a ese hijo varón, como lo dice ahí. Y también, yo no entendía lo que es esta segunda parte que dice, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Yo no lo entendía, pero tengo una idea y brevemente la compartiré, que tiene que ver con, así lo diré, ya para eso tendrías que investigar un poco más, que tampoco tiene mucho que ver con lo que en sí estoy hablando, que es estas dos venidas del Señor, y que hay un tiempo entre una y otra, ¿entiendes? Pero bueno, esto tengo una idea y tiene que ver con el regreso de los cautivos de aquella guerra que se dará contra Jerusalén, de la que habla Lucas. Lucas 21 dice que irán cautivos y esto será por 3 años y medio. No dice ahí 3 años y medio, pero en Apocalipsis, que conecta con eso, que dice al final que los gentiles oirán, eso será por 3 años y medio. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Si el que entienda, entienda, y el que no, tiene que investigar un poco más. Pero bueno, y él estará, ya este es el versículo 4, dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. En otra parte habla de que Dios, habla de Jesús Dios, que tiene un Dios que es el Padre. Pero bueno, y morarán seguros. Lo vuelvo a leer. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y el versículo 5 dice, y que lo termino en el punto, y este será nuestra paz. Ahora, respecto a esto, claramente cuando Jesús venga en su segunda venida, que está hablando de su segunda venida, es cuando Jesús, cuando Él venga, entonces luego de ahí es que va a comenzar lo que es el reinado milenial, esos 1000 años donde Jesús reinará hasta los fines de la tierra, que será engrandecido completamente en toda la tierra. De hecho, Él reinará, será quizá conocido por algunos como el reinado universal de Jesús, o el Señor Jesús o Jesucristo. Entonces, aquí dice, y morarán seguros, ¿quiénes? Los israelitas, el pueblo judío, los israelitas, el pueblo de Israel, vamos a decirlo así, el pueblo de Israel, morarán seguros. Que en otras partes habla también, que es impresionante, habla que fueron profecías que se escribieron, puede ser Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos, si no me equivoco, hablan de ese tiempo donde Israel nadie los van como estar súper protegidos, jamás
desde un momento en adelante, que es el momento donde Jesús reinará sobre ellos y sobre todas las naciones, y la cabeza de naciones será Israel, donde la capital del reino del Señor, es un reino universal, lo que jamás nunca se ha visto, ese reino universal aquí en la tierra, la capital de ese reino será Jerusalén y Israel también, ¿no? Como nación, porque será una nación, una de las naciones que estará en esta tierra en ese momento. Entonces, Jesús reinará sobre ellos y ahí es cuando, de ahí en adelante, jamás Israel experimentará lo que es la guerra en su contra. No serán expulsados jamás, como lo han sido en más de una ocasión a lo largo de la historia, expulsados de su tierra. Serán despojados de sus cosas en su tierra, por supuesto, porque por ejemplo, por ejemplo, yo no soy dueño de la tierra donde yo vivo, pero aunque no seas dueño, eres propietario. Algunas personas son propietarios, más o menos la palabra me equivoqué ahí, pero bueno, ustedes me entendieron, de sus casas, lo que tienen dentro de sus casas son sus bienes, incluso sus casas son llamadas, es parte de sus bienes, y son propietarios de esas cosas. Entonces, ellos han sido y van a ser, que eso es lo que falta, cosas que faltan, que le acontezcan a Israel antes de la segunda venida del Señor, y es que serán expulsados de su tierra, algunos, no todos, pero serán expulsados, o la mayoría, serán expulsados de su tierra y no podrán seguir experimentando, o serán despojados, mejor dicho, serán despojados de sus bienes. Eso, y no solamente eso, también serán despojados de las viñas, de las cosechas, todas esas cosas que ellos tienen, y por supuesto no todos, pero todas esas cosas, ¿me entiendes? Entonces ya llegará un momento donde ellos ya regresarán, que eso está, yo creo que en la escritura estoy hablando de muchas profecías que hablan del regreso del cautiverio de Israel. Y luego de eso te habla de ese momento súper espectacular para ellos y para todos aquellos que por supuesto, no solamente ellos, sino todos aquellos que resucitarán y participarán de el arrebatamiento o el tomar del Señor, cuando los tome en su segunda venida. Ahora, quiero hablar de otra cosita que tiene relación con estos versículos que leí, mayormente con el verso que dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que da a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces, ese versículo se encuentra en Hechos capítulo 3, y está súper impresionante, y por supuesto derriba lo que es la teoría de ese rapto, arrebatamiento secreto, y voy a explicar sobre eso. Si no me equivoco, este es Pedro y Juan, pero bueno, uno de los dos, y dice lo siguiente en Hechos 3, del 19, voy a leer del 19 al 21, del 19 al 21 solamente. Dice, así que arrepentidos y convertidos porque ellos están hablando, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, antes que Él viniese, y aquí había venido y ascendido, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es impresionante cómo esto se conecta con lo que leí en Miqueas, porque hay un hasta, que Jesús se fue, los dejó, o nos dejó a nosotros también, ¿no? Que estamos parte de ese tiempo donde no tenemos al Señor Jesús aquí con nosotros, presencialmente, ¿no? Sino que está a la diestra del Padre, está en el cielo de Dios, que no es nuestro cielo, sino es el cielo de Dios, es otro cielo,
el cual nosotros no podemos observar con nuestros ojos. Y entonces ese cielo, dice Pedro, o Pablo, quizás Pedro, pero bueno, para no subir arriba y mirar, dice Pedro, yo voy a tomar Pedro, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba dice hasta. Es decir, que Jesús no puede salir de ese cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es impresionante que hay una teoría, que ya es prácticamente una doctrina para muchos, que la creen firmemente de que Jesús vendrá 2 veces. Quedan 2 venidas del Señor. Por supuesto, esta supuestamente venida secreta, que es súper secreta, que creen que Jesús vendrá hasta el cielo, a los aires, hasta el cielo, y entonces arrebatará, no resucitará, si no me equivoco, que ellos creen eso, pero bueno, arrebatará a los que estén vivos. Y por supuesto eso sería antes de la gran tribulación, o antes de la tribulación, de la cual habla Apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21, bueno, en fin. Antes de esa gran tribulación, vamos a decirlo así, esas tribulaciones que vienen. Y el Señor les salvará, a ver, ¿cómo se puede decir? Les va a evitar que pasen por eso. Eso es lo que creen. Y entonces luego es que viene el Señor y hace otro arrebatamiento, si no me equivoco, porque claramente en la segunda venida del Señor habla de un arrebatamiento y una resurrección. Pero bueno, es impresionante cómo personas creen esto, ¿no? Realmente sin sustento bíblico, simplemente basado en textos del Nuevo Testamento, porque del Antiguo Testamento no pueden tomar ni uno pueden tomar del Antiguo Testamento para sustentar su doctrina. En el Nuevo Testamento, cuando realmente en el Antiguo Testamento fue profetizado 2 venidas, no se habla de ninguna venida secreta, y lo que usó Pedro, Pablo y todos aquellos discípulos primeros y cercanos a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, simplemente fue el Antiguo Testamento. Así que no sé por qué sí hacen una línea de pensamiento diferente a la que creían todos los apóstoles y todos ellos, que estaban hablando simplemente de una sola venida en todos los momentos, hablaban de una sola venida. Pablo dice que el Señor no vendrá en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre pecado, algo así. Entonces Pablo está hablando de que el Señor no puede venir hasta que acontezca eso. Pero bueno, algunos toman eso como ya eso está hablando de la segunda venida, pero simplemente desde que se empieza a hablar en el Nuevo Testamento, desde que se empieza a hablar de esa segunda venida del Señor o de una venida del Señor próximamente, desde que se empieza a hablar de eso, se habla en una sola línea, de una sola venida, no se habla de 2, que ahí incluye lo que es esa supuesta venida secreta y esa segunda venida donde todo ojo lo verá. Entonces, realmente, Pedro lo dice, el cielo tiene que retener a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Ahora, habría que buscar cuáles son esas cosas para saber cuál es el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles son esas cosas que hablaron esos profetas? ¿Entiendes? Habría que buscar en el Antiguo Testamento. Yo creo que eso está hablando mucho de lo que es, por ejemplo, parte de esas profecías y de ese tiempo de restauración de todas las cosas. Está hablando claramente del milenio, de lo que la Biblia llama los 1000 años, donde Cristo y algunos con él reinarán por 1000 años. Eso no solamente se habla en Apocalipsis. Por supuesto, en el Antiguo Testamento no conozco una escritura que hable de 1000 años, pero sí conozco escrituras que hablan relacionado a ese tiempo del cual vio Juan y se le reveló a Juan, de que habla de un reinado universal del Señor Jesús. Pero bueno, vamos, esto, así que hablé más
de lo que quizás ni siquiera pensé que iba a hablar, de cosas que hablé, pero bueno, les comparto esto. Pueden comentarme ahí cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Eh, no, no busco insultos, simplemente antes de insultar, pregunte, indague y, y antes de insultar, compártame su opinión, su opinión de acuerdo a la escritura, por ejemplo, de acuerdo a la escritura, de lo que usted cree de la escritura. Mira, creo en una ¿cómo se dice? En una venida secreta, en ese arrebatamiento. Secreto, hablo de secreto. Yo no es que no crea en el arrebatamiento, yo creo en el arrebatamiento, lo que en la segunda venida, y está de acuerdo en el mismo evento con la resurrección de los muertos, esa primera resurrección, porque no es la única. Hábleme, compártame de acuerdo. Mira, yo creo que esto y esto, porque la Biblia dice esto y esto. ¿Entiendes? Así me lo puedo compartir y no hay ningún problema. Yo, de hecho, le puedo hasta responder y todo de por qué no sería así o si estaría de acuerdo con usted. Yo no lo veo así, yo sí lo veo así. Tiene sentido, ¿me entiendes? Yo le puedo responder. Así que la paz de Dios sea con todos ustedes. Si quieren comentarme pueden hacerlo. Y si quieren dejarle un like a este video pueden hacerlo para que le llegue a más personas. Y también comenten, compartan y conozcan de lo que acabo de compartir de acuerdo a las escrituras. La paz de Dios sea con ustedes.